Bom dia a Buenos todos. días a todos y todas. Soy Gisela Foracini, soy asesora internacional de la Agencia Nacional de Aguas y me gustaría de darle las bienvenidas a todos y todas en esta apertura del webinar internacional de 2021 de la Agencia Nacional de Aguas. En 2020, creo que muchos de ustedes participaron de varios webinars que hicimos auspiciados por la SAIS y por la CINTI. Hoy vamos a debatir cuatro temas muy importantes, que fue gestión de la sequía, escasez hídrica, agua en la agricultura, gerenciamiento de recursos hídricos y mecanismos facilitadores para la implementación de los instrumentos legales en recursos hídricos. Estos webinarios en el año pasado fueron hechos y en el ámbito de dos grandes proyectos de ANA, el proyecto ANA BCPLP de apoyo a la gestión y el monitoreo de recursos hídricos en los países de la comunidad de idioma portugués y también el proyecto Maestría Profesional en Red Nacional y Gestión y Regulación de Recursos Hídricos de nuestro Agua. Esta propuesta de ahora, el segundo ciclo internacional de webinars, viene de acuerdo a las historias de los países de Latinoamérica y Europa y Brasil, buscando sus estrategias en la implementación de la gestión integrada de recursos hídricos y en el aporte también al Nordeste 6. Y también hablando en ODS 6, me gustaría de informarles y aprovechar esta oportunidad de presentar rápidamente el nuevo proyecto de ANA. ANA hizo un acuerdo con la Universidad de las Naciones Unidas, con el Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud, UNO, para implementación de la herramienta, un sistema de soporte para la toma de decisiones en relación a políticas para la OPS 6. Esto se llama SSP ODS 6. Este sistema, esta herramienta, es para generar evidencias para la definición de políticas públicas y para los procesos de toma de decisiones de actores involucrados, desde una situación real, identificación de instituciones involucradas y informaciones que nos ayuden en el monitoreo de las metas de las ODS 6. Esto ya conforma un proyecto más grande y ya conforma también con 24 países y sería esta etapa 3 de este proyecto, Water in the Water, Water One, involucrando ahí el consorcio entre la Universidad de las Naciones Unidas, ONOSDI, el Ministerio del Medio Ambiente de la República de Corea, Costa Rica, Pakistán y Tunisia. En este momento, ANA ha congregado casi 30 instituciones en esto, es decir, la implementación de esta herramienta para el caso brasilero. Contratamos también una consultoría especializada para esto, para ayudarnos, y hasta el comienzo del mes de junio vamos a tener este ejercicio hecho para el caso brasileño. Esto involucra la aplicación de algunas preguntas en relación a las 7 componentes: Estado, financiación, capacidad, gobernabilidad, género, resiliencia e integridad. Estos estudios son para nuestra realidad brasileña, tiene que ser presentado y también un webinario internacional de ANA, pero en el segundo semestre. Este no conforma este grupo de 3 webinarios en relación a la gestión integrada de recursos hídricos. Es un placer muy grande en abrir esta nueva serie de ANA, que son 3 webinarios. Estamos con Humberto, de la Superintendente de la SAIS también, coordinador. Y quiero decirles a ustedes que el año pasado el éxito fue muy grande. Tuvimos un impacto muy grande, bien más grande de lo que imaginábamos tener. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Esperen ahí la nueva serie del segundo semestre y ahí le paso la palabra a Humberto. Muchas gracias. Humberto, você está sem áudio.
Perdón. Aprovechando. No quiero demorarme mucho, pero quiero demostrar nuestra satisfacción en estar ahí iniciando este ciclo del Seminario Internacional y Gestión de Recursos Hídricos. En el año pasado, como ya he dicho, hicimos el primer ciclo, ahora estamos con esta reunión del día de hoy, estamos empezando el segundo ciclo y vamos a tener 4 más encuentros involucrando ahí 7 países. Ahora vamos a tener la oportunidad de tener la participación de expertos de Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Chile. Es muy interesante estas informaciones y también con el enfoque principalmente de cuáles son las estrategias para llegar a las metas de la ODS 6. Es el enfoque principal. Sin ninguna duda, no podemos dejar de registrar el trabajo conjunto que tenemos desde el año 2015 con el Profiagua. Profiagua es un programa de maestría profesional que Ana ha desarrollado de regulación y gestión, y ahí en la persona del profesor Jefferson quiero registrar nuestros agradecimientos por este trabajo en conjunto, y estamos ahí involucrando también a Alemania en este modelo de participación. La pandemia trajo muchas cosas tristes y mucha soledad también, pero trae también una experiencia nueva que tenemos ahí, que estamos usando ahora, que son los temas de los webinarios y las reuniones a distancia. Esto vino para ser ya algo que va a quedar y hay, porque es de mucho éxito con nuestros webinarios. Países de lengua portuguesa están involucrados en el año pasado. Fue muy exitosa nuestra experiencia. Hicimos hace poco una reunión, una semana de seminarios con la OCDE en relación a recursos hídricos y toda la distancia con éxito muy grande, con los mecanismos y herramientas de traducción simultánea. Esto facilita mucho nuestro trabajo. Quiero entonces, para no demorar tanto, felicitar a los participantes, a mi amiga Rosa Formiga, en la cual saludo a los otros participantes también. Y me gustaría de invitarlos para el próximo trabajo de capacitación, que será en el próximo mes. Y tenemos ahí más 3 encuentros de esta manera aquí como el webinario. Los felicito a todos, gracias a los ponentes y quiero agradecer también a nuestro equipo de capacitación, a Renata con su equipo, siempre ahí trabajando, y nuestra asesoría internacional con Gisela, que es un entusiasta de este asunto. Muchas gracias y un buen trabajo a todos. Gracias, Humberto. Gracias, Gisela, por hacer la apertura de nuestro segundo ciclo de webinarios internacionales, ahora con 4 presentaciones que empezamos hoy, el jueves que viene también, y en el otro también. Se está cortando el audio de él, no se puede hacer la traducción. Perdón. Le agradezco mucho a todo el equipo, a Renato Maranhão y nuestros aliados también internacionales del Instituto de Tecnología de la Universidad de Colombia, que está representado hoy por el profesor Lars, pero nuestro gran contacto, el profesor Alexandre, también les agradezco a la profesora de la UEG, el programa de maestría profesional, la profesora Rosa Formiga, que es importante en el tema hídrico de este país, y también a todos los participantes, alumnos y también no alumnos, porque sin ustedes nuestro proyecto no sería válido. Él es hecho para ustedes y por ustedes. Es importante dejar esto muy claro. Este trabajo en conjunto con la ANA ha sido muy importante y no quiero demorarme también y quiero invitar al profesor Dr. Cristiano Poleto, coordinador del Prof. Agua.
y compañero de hace mucho tiempo, y estamos muy contentos de llegar con este tema con Alemania y Brasil. Gracias a todos. Y le paso la palabra al profesor Poletto para que haga la moderación de nuestro encuentro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sean todos muy bienvenidos al segundo ciclo de webinarios internacionales de ANA. Nuestro evento cuenta con traducción para el español y inglés. ANA ha preparado varios webinarios adaptados al momento de pandemia para permitir seguir con el intercambio de experiencias y capacitaciones, mismo a la distancia. Ellos quieren colaborar con informaciones en diferentes contextos mundiales en términos de gran repercusión en interés mundial del sector de agua. En la intención de ofrecer más agilidad, la propuesta es un talk show con gran expertos del área y tú, que eres uno de nuestros invitados para mejorar esta charla. Los webinarios son organizados por ANA, del ámbito del proyecto ANA ABC CPLP, apoyo a la gestión del monitoreo de recursos hídricos en los países de la comunidad y países de lengua portuguesa, y del proyecto Maestría Profesional en Red Nacional y Gestión y Regulación de Recursos Hídricos del Profe Agua. Hoy nuestro tema será de la gestión integrada de recursos hídricos. Yo soy el profesor Cristiano Poletto del Instituto de la Universidad de Río Grande do Sur y seré el moderador del día de hoy. Contextualizando, la gestión integrada de recursos hídricos es el proceso que hace la promoción tanto del desarrollo como la gestión coordinada del agua, suelo y recursos relacionados. Su objetivo es estimular el bienestar socioeconómico sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas. ODS 6, agua, búsqueda, asegurar la disponibilidad de la gestión sostenible del agua para todos los países miembros de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la ONU, hasta el año 2030. La meta 6.1 establece el plazo hasta 2030 para que los países lleguen a poder acceder a agua y segura para todas las personas. Ya la meta 6.2 es llegar a poder acceder a higiene adecuada y equitativa para todos. La meta 6.3 de la ODS 6 es la de mejorar la calidad del agua por intermedio de la disminución de contaminación y estímulo a la reutilización de recursos. Ya la meta 6.4 sería la eficiencia del uso de agua en todos los sectores, disminuyendo el número de personas que sufren con falta hídrica. La meta 6.5, los países deberán implementar la gestión integrada de recursos hídricos, incluso por cooperación transfronteriza, en el caso de aguas internacionales. Y terminando, la meta 6.6 es de proteger y restaurar ecosistemas en relación al agua, como ríos, acuíferos y zonas húmedas. De esta manera, es interesante debatir estos puntos y tratar en este webinario temas de las estrategias para la ODS 6, con el enfoque en Alemania y después en Brasil. Nuestro evento tendrá la duración de 1 hora y media. El formato es una charla con nuestros invitados, hablando de temas importantes del tema por 1 hora. Después será abierto un espacio para preguntas de la audiencia que podrán ser enviadas en un espacio de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom, también ahí en el chat. Y es importante que las preguntas puedan ser enviadas en las palestras, y nosotros vamos a organizarlas para pasarlas a los panelistas y después la respuesta será hecha en una discusión al final de las ponencias. Vamos a empezar. Para conformar nuestro debate, contaremos con representantes de Brasil y Alemania y diferentes perspectivas en relación al tema. Dr. Lars Weber es profesor de gestión integrada de recursos terrestres y hídricos y director del Instituto de Gestión de Tecnología y Recursos de los Trópicos y Subtrópicos de la Universidad de Ciencias Aplicadas en la ciudad de Colonia, en Alemania. Es como jefe de proyecto del Centro de Recursos Naturales y Desarrollo. Tiene doctorado en hidroinformática y trabaja actualmente con evaluación
modelaje y gestión de cuencas hidrográficas. Él desarrolla sistemas de conocimiento que ayudan a que los que toman las decisiones a tratar con los retos predominantes relacionados a los recursos hídricos. Él es coordinador del programa de maestría Gestión Integrada de Recursos Hídricos, que está activamente vinculada a programas de maestría parecidos en todo el mundo. Doctor Lars, muchas gracias por participar de este evento y la palabra es suya. Hola, buenos días. Buenos días a Brasil, buenas tardes para nosotros de Alemania. Muchas gracias por estarnos acá, por la invitación. Le agradezco especial a Ana por organizar este webinar, en especial a Gisela. Muchas gracias por hacer esta presentación para todos ustedes. Me gustaría de preguntarles cuál es el tiempo que tengo para mi presentación. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos. Ok, intenté hacerla más rápido para ver si sobra un poco más de tiempo para nuestra discusión también. Espero que esté todo funcionando bien. Vamos a ver. Veamos. Un segundo, por favor. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Ah, sí, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación y estar aquí hablando con ustedes. Y voy a hablar de la gestión de recursos hídricos en Alemania. Cuando hablamos de Alemania, tengo que hablar de la Unión Europea porque María es de nuestras leyes que seguimos y esas estructuras vienen de Bruselas y no de Berlín. Y yo también voy a enfocarme en el lado de Alemania y también en los detalles que tenemos en el ámbito nacional. Muchas gracias por esta presentación. Gracias a nuestros colegas del Profiagua. Estamos muy contentos de conformar esta red tan buena y está con Brasil participando en esta. Un agradecimiento especial al profesor Jefferson y Mauricio también. Y es un placer muy grande trabajar con todos ustedes. Y quizás ustedes vengan vean acá, han mencionado que el nombre de nuestro instituto está aquí también. Y me gustaría dejar bien claro que estamos entrando en una red internacional y vamos a mencionar esta red un poco más adelante. Hablaremos del gerenciamiento hídrico en estos países. Y también tenemos un enfoque en cómo conectar estas redes internacionales, en especial por intermedio de este programa llamado de gestión integral de recursos hídricos. Tenemos ahí muchos programas de ingeniería, pero no tantos que tengan este título de gestión integrada de recursos hídricos. Y acá tenemos esta red con universidades de Costa Rica, Vietnam, Jordania, bueno, y otras universidades que están aquí desarrollando programas de maestría, como en Sudán, Egipto, Bangladesh. Esperamos también que esta red vaya creciendo y que pueda ofrecer este programa de maestría siguiendo un tema integrado, la gestión hídrica. Tenemos ahí un tipo de invitación para pensar sobre la conectividad con la comunidad internacional. Me gustaría de empezar, bueno, yo repartí la presentación en dos partes. Una sería la parte europea y la segunda alemana. Y como pueden ver, las dos están muy relacionadas. Yo sé que los alumnos del Profiagua ya han escuchado hablar de algunos aspectos de la Unión Europea, y los alumnos del Profiagua quizás se recuerden de sus conceptos básicos ya conocidos. Y creo que es muy interesante para entender cuál es la situación.
en una configuración donde tenemos muchos países trabajando juntos, en verdad son 27 países. El sector, la parte que ves aquí, perdón, aquí, no está más verde este color, pero tenemos una gran diversidad de países grandes y pequeños, y todos juntos, ahí son muchas personas. El tamaño total de la Unión Europea es la mitad del tamaño de Brasil. Son muchos países, mucha gente, pero es un espacio muy limitado. Aquí a la derecha ves las cuencas en Europa. Y acá estas cuencas están pasando de un país, por más de un país, y están destacadas en este color más rojo. Y aquí está el Reino Unido, ya no es más miembro de la Unión Europea. Entonces ellos se quedan como una isla, no tenemos acá ninguna cuenca, con excepción de Irlanda del Norte, pero el resto de Europa sería caracterizado por recursos hídricos internacionales, en especial esta es una característica especial que tenemos. Y tenemos que trabajar con este aspecto de aguas transfronterizas. Y esto empezó en el año 2000, pero hubo un encuentro donde básicamente una larga discusión sería cómo íbamos a organizar esta gestión hídrica en Europa. Y en el inicio de los años 70 ya teníamos esas leyes ambientales que eran muy importantes y mucho fue hecho, la de química, aguas subterráneas, aguas urbanas. Tenemos más de 20 en esta época que tenían relación con el agua. Y ahora creo que es una gran característica de esta gestión hídrica que tenemos ahí ideas que están muy orientadas con sectores. Entonces, en esto tuve la intención de coordinar este tipo de diversidad. Y en general, y dar más claridad a la manera que gerenciamos estas aguas. ¿Cuáles son los elementos principales de nuestras pautas? El primero son organizadas en relación a las cuencas hídricas. Estas son las unidades. Y en Brasil creo que es algo muy básico y es importante que los otros países también adoptan este tipo de principio. Y recordando que los distritos son para que determinen dónde debe tener una autoridad, quien coordina el proceso. Obvio que tenemos un instrumento que son planos de gestión de las cuencas que deben ser determinadas. Y tenemos ahí unas estrategias y ya también tenemos lo que llamamos DPSR o las fuerzas motrices, que también traen sus impactos a este ciclo lógico. Él puede ser pasado, podemos traer programas de medidas que de esta manera vamos a mejorar el estatus con el tiempo. Y este es un abordaje integral que tenemos, resumiendo todos esos recursos hídricos como aguas superficiales, subterráneas, lagos, aguas, viendo elementos de calidad y cantidad, cuando hablamos del estatus del agua. Si analizas las legislaciones que también tenemos en el ámbito nacional, muchas veces tenemos orientaciones de emisión y también tenemos orientaciones de la calidad ambiental, cosas que son ahí combinadas. Vemos la calidad del agua y también si vas a la ODS o las metas de la ODS, el 6.3,
Y también tenemos los aspectos de emisión como control de la contaminación de los diferentes sectores. Esto también es un tema muy importante. Si hablamos del estatus y calidad del agua, utilizamos elementos cuantitativos biológicos y químicos y tenemos una referencia especial a la fase completa de algunas sustancias peligrosas que no están siendo más producidas. Si ellos están en el ambiente, tenemos que saber cómo retirarlas y etcétera. Ahí tenemos una visión general de esta parte hídrica. Voy a pasarlo esto más rápido para que tenga tiempo al final de la presentación para preguntas y respuestas. La calidad del agua. Y esto está enfocado en el principio de la calidad. Esto básicamente es la calidad que observamos hoy comparada a un estado de referencia. Ahí vimos cómo sería el estado natural del río y cómo es el estado actual. Y ahí podemos ver, el azul sería, bueno, el rojo sería la condición de rada. Lo ideal es que para tener un desvío muy liviano sería de estos dos, el objetivo original era que todas las aguas de la Unión Europea llegaran a una buena calidad, que estaría acá en esta parte hasta 2050. Es un punto muy importante. Nosotros aún todos pensamos que era posible llegar a esto, pero estamos intentando llegar a este camino. Es interesante también, tenemos una manera en apoyar esa implementación y de las estrategias hídricas, tenemos una estrategia común y tú puedes imaginar que involucrar 27 países, en el comienzo había menos países, pero eran muchos países. Esto significa un alto nivel de coordinación que era necesario. Y acá tienes esa estrategia de implementación que es actualizada siempre de 3 en 3 años. Esta es la estructura y siempre tienes los directores hídricos, que son las personas más importantes de estos países, ministros de aguas o del medio ambiente, y ellos tienen también estos grupos de coordinación en diferentes grupos de trabajo. Los grupos de trabajo desarrollan herramientas, apoyo, ayuda o documentos para orientación que ayudan a los Estados miembros a implementar estas estrategias hídricas. Y esto es algo que puede ser que ayuda mucho. Yo puedo compartir esta presentación con ustedes. Puedes ahí marcar en el link y recibir más informaciones de estas estrategias. Voy a compartir también el link para esos documentos de orientación. Hoy tenemos 37 documentos y ellos pasaron el primer documento fue publicado en el año 2000, en verdad. Y siguiendo con esta idea, el primer documento no tiene número. Ellos empezaron después, cuando vimos que necesitábamos el apoyo de los Estados miembros y cómo identificar las cuencas, empezaron con la topografía y análisis y etcétera. Usando y todo lo que está en el primer documento. Y como lo he dicho, después vino los principios económicos deberían ser seguidos y acá tenemos los primeros 14 y tenemos todos los puntos de gestión hídrica siendo tratados en estos documentos. Yo creo que es muy útil y si ves ahí el documento número 9, el uso del IES, no sé cuál de esos sería para ti, pero creo que tenemos ahí 15 años. En algunos casos yo recomendaría que lean estos documentos y cuando lean estos documentos se recuerden de la época que fue hecho. Esto es un buen tipo de apoyo e información para los alumnos también. Esto puede parecer muy complicado, pero lo que me gustaría demostrarles a ustedes es básicamente son las fases. Estamos hablando acá de la de las estrategias hídricas, son 6 años,
Y ahí en el comienzo de esa WFD, algunos problemas sucedieron, como determinar los distritos, el área, y ver los estatus, establecer el programa de monitoreo, y etcétera. Pero desde el año 2009, esos ciclos de 6 años fueron seguidos y terminamos hace poco el ciclo de 2020. El último ciclo terminó y vamos a tener hasta 2027, cuando un buen estatus debe ser alcanzado en toda Unión Europea. Y puedes ver que tenemos el programa de monitoreo, que tiene que hacer esa evaluación, la evaluación que es la fundación base para actualizarnos el programa de medidas, y estas medidas también abarcan todos los tipos de actividad que podrían existir en relación a infraestructura, cambios en las políticas, estrategias, y etcétera. Esta es la idea central. Un objetivo que tenemos acá son todas las actividades relacionadas a la WFP, nuestras estrategias. Ahora, viendo esa implementación, la palabra clave de esta sería la participación. Y acá es una diapositiva en alemán, pero voy a dar a traducirlo al inglés. Acá tenemos un ejemplo de un nivel espacial y acá y quién participa también en la implementación de la estrategia WFD. Acá tenemos el ambiente, el ministro regional, ministro del medio ambiente, ministro de las agencias y todas las agencias ambientales, oficinas regionales de ecología, agricultura, asociación de agricultura, conservación de la naturaleza, asociaciones. Tenemos también las asociaciones hídricas de industria, comercio, son llamados para participar en el desarrollo de las estrategias de WFD. Me gustaría destacar que el principal elemento de la WFD sería esta participación y la necesidad. No es una necesidad, es una obligación en hacer esa participación. Y la participación, ¿qué significa? Es involucrar las diferentes instituciones en la evaluación de los recursos hídricos y también definir programas de medidas. Y ahora, para darles un ejemplo de cuencas hidrográficas, tenemos acá la cuenca más grande que tenemos en la Unión Europea, que sería la del Danubio, y puedes ver acá, sería el río está en rojo y puedes ver que él pasa en toda esta parte de Europa, empieza acá en Alemania y va hasta el Mar Negro. Cruza 10 países, es una cuenca más internacional del mundo. Ninguna otra cuenca tiene más países que esta. Y puedes imaginar que esto provoca, digamos, un gran desafío para su implementación. Era más grande porque en aquella época algunos de los países aún no son miembros de la Unión Europea. Pero bueno, los días de hoy Rumania, bueno, hay otros países que ya son miembros de la Unión Europea, pero ni todos. Esto es un reto aún. Y hay los otros países que estuvieron de acuerdo y algunos de ellos están preparándose para ser miembros de la Unión Europea y por eso ellos adoptan muchos de esos principios, pero están más ahí trabajando en este proceso de utilizar la WFD como un tipo de pauta o estrategia para seguir con otros pasos. Y esto fue en el año 2009, el resultado del primer ciclo. Este plan de gestión del distrito de esta cuenca fue desarrollado. No tengo tiempo para hablar mucho de esto, pero el link está aquí abajo y puedes entrar y acceder en la página web. Aún creo que no sea, bueno, él está en inglés, aún, mismo que los países no hablen inglés.
Otras informaciones puedes encontrar en otros idiomas, pero este material está solo en inglés. Perdón, es que parte del texto está cortado, pero tenemos acá el nivel superior y tenemos otros niveles que sería a nivel nacional de cada país. Después el subunitario, que vas a tener los informes de evaluación, informes de gestión también. Si de paso tengamos que hablar de la gestión integral de recursos hídricos, estamos hablando en relación a la integración del espacio. Yo creo que ese es un tema muy importante. Siempre empezamos hablando que tenemos la integración de nuestro espacio en el transcurso del tiempo y obviamente en el informe no puedes referirse a todos los aspectos. Por ejemplo, acá ellos han decidido que ellos informarían solo 4.000 kilómetros de área y ellos también publicaron un informe avanzado muy interesante. Aún no está, pero vale la pena leerlo. Y ellos lo llaman de evaluación mundial, la más completa y con más información. No sé si lo están usando este nombre como tipo de marketing o si es verdad, pero por lo menos es una lectura muy completa y es un buen ejemplo de este estudio. Vean que hay dos publicaciones. Una sería el informe científico y el otro sería más para lo que es público. Y es una manera muy interesante de añadir esta información, solo para mencionar. Este material también es publicado en el Encourage y creo que sería interesante entrar en la página web, que todos entren ahí. Y esta fue la parte de la Unión Europea y creo que tenemos que avanzar y hablar un poco de Alemania. Tenemos mucho que hablar en relación a Alemania. Yo estoy muy ansioso para las partes de preguntas y respuestas, porque no sé lo que sería más interesante para que sepan ustedes sobre la parte alemana. Pero voy a presentarles algunas ideas. Y en esta diapositiva estamos viendo esta naturaleza multinivel de Alemania. Ahí hay otros países que son así. En Alemania, nuestra constitución deja bien clara el principio de superioridad. Cualquier cosa que pueda hacer en un nivel más abajo debe ser hecho en un nivel más abajo, en un nivel inferior. No tenemos interferencia o ningún impacto del ámbito distrital o en el ámbito de los estados, que son 16 estados de la federación, y también ningún impacto en Berlín, en la capital de la Unión Europea. Esto es decir, si ves en el ámbito municipal, todo relacionado a la aplicación de políticas es en función de responsabilidad de los municipios. Ellos tienen que garantizar que las personas reciban agua y que todo funcione, etc. Esta es la parte más importante y esto sucede en la parte más abajo. Ahí hay 16 estados en el nivel de la federación, que es nacional, y aquí puedes ver la parte federal, esa ley hídrica. Ahora, si lees este acto federal, él es prácticamente una copia del acto anterior. Y la idea de este acto es crear una ley que sería una estrategia para ser implementada por los Estados miembros. Y Alemania implementó 17 veces por motivo de nuestra constitución, que teníamos que tener el permiso de implementación de los 17 estados. La WFD fue implementada 17 veces en Alemania y ahí encuentras referencias de esto en todos, ahí en los registros. Ahora voy a pasar más material para que lean. En cada link puedes marcar y vas a encontrar un texto interesante. Vas a encontrar el Acto Nacional Hídrico, que está en inglés también. Y aquí abajo
está la ley del Estado, no es, aquí estamos en Colonia, es un otro estado, entonces no es para este estado. Tenemos nuestra propia ley hídrica aquí en donde estoy yo. Aquí estamos enfocados en el principio básico. Podemos hablar de la estructura de planificación de Alemania, que también implementa esta principal idea de conectar los diferentes niveles administrativos. Es un principio de interfaces. Tenemos necesidades específicas, informaciones que vienen de un nivel municipal para otros niveles. Y de arriba para abajo también, de abajo para arriba. Ok. Bueno, voy a darles una idea en relación a la estructura, enfocando en esta región donde estamos, que Colonia tiene su propia gestión hídrica. Tenemos acá las cuencas cerca de las montañas que son gerenciadas por las asociaciones. Eso es algo específico y esas asociaciones, muchas son tienen casi 150 años de edad. Al final, pero en el pico de la revolución industrial, en esta parte, cuando la minería de carbón, las máquinas y la producción de acero estaba ahí muy alta, y eso sucedía en el siglo XIX. Ellos crearon esas asociaciones para proteger los recursos hídricos. Esto azul, eso era más libre, con aguas residuales. Mandaron para otras cuencas y mantenieron esto libre para la provisión hídrica o el suministro hídrico para hacer la parte fuerte de la región. Y ahí tenemos muchos reservatorios. Y si piensas ahí en el caso de la implementación de la legislación de las asociaciones, creo que serían las más antiguas del mundo. Y obvio que tenemos mucha experiencia con esas asociaciones. Y puedes ver acá el tamaño en relación a kilómetros y la población en 1000. Aquí tenemos 2.2 millones, que sería la más grande. Hay algo que no he mencionado también. Yo creo que vale la pena mencionar sobre la gestión de recursos hídricos. Yo no sé, diría que sería la mejor experiencia, pero es la más antigua en relación a este tópico. Ahora, dos cosas más en relación a Alemania. Y esto fue antes de la Unión Europea empezar con la WFD. Teníamos dos leyes que fueron creadas en los años 70. Una era la reglamentación de aguas residuales. Lo interesante es que esto conforma la ley criminal. Bueno, si estás desechando agua arriba de las concentraciones permitidas, estás cometiendo un crimen. Las multas son muy grandes. Este es un aspecto muy importante acá. Y los municipios y las industrias, las fábricas, ellos son solicitados para que sigan las mejores prácticas. Obvio, quizás ellos tengan que hacer muchas inversiones en mejores técnicas, pero hay otras que son razonablemente, se puede acceder mejor. Y tenemos que definir esos valores de límites que reflejan la realidad. Si tienes una comunidad, por ejemplo, más pequeña, en esta sección 1, ese sector 1 que sería el municipal, o para cualquier otro sector industrial con límites que estarían determinados. Y más que eso, sería un crimen y tendrías que pagar multa. Los municipios son responsables por eso. Ellos son considerados como una entidad que tiene su tarea y son controlados por los otros niveles que he mencionado yo anteriormente. Si un municipio contamina más que esos valores,
son estos limitados y tienen que pagar multas que son muy altas y los valores son diferentes. Una comunidad más pequeña es permitida contaminar más en su hábitat o comparado a las aguas residuales que una comunidad más grande puede pagar un tratamiento mejor, obviamente. Y ahí puedes ver diferentes límites, valores diferentes para los diferentes tamaños de comunidades. Pero no voy a hablar mucho de esto porque tengo que hablar un poco más rápido. Y la segunda legislación que me gustaría mencionar es el acto de cobro hídrico. Esto es una legislación diferente. Ella no es la ley criminal, pero es una ley que quiere decir que el principio de contaminación. Vean que tenemos que obedecer estos límites, pero si tratas sus aguas con calidad mejor, se hacen mejores inversiones para el tratamiento, ahí tienes recompensas, pagarías menos en el cobro de estas aguas y para cada unidad hay un tipo de precio. Y hasta mismo si estés llegando a los valores límites, deberías pagar. Y ahí tienes una marcación de precios para cada unidad. Para 50 kilos tenemos este coste. Fósforos, 3 kilos, cuesta 35 euros y por ahí va. Esto quiere decir que sabemos que no puede llegar a una contaminación cero, pero tenemos que estar bajo de los valores límites, como he mencionado. Pero si pasas de eso, vas a ahorrar porque vas a pagar menos, porque estarás contaminando menos. Esto fue un gran éxito. No voy a hablar de las otras legislaciones. Lo que ven acá, en los años 70 fue introducida, en los años 80 era muy alto. Aquí puedes ver que la contaminación venía de diferentes fuentes de aguas residuales. Acá tenemos una importante disminución de los años 80 para los años 90. O si ves esta concentración de fósforo, esas leyes fueron muy importantes para la disminución en esa época. Y bueno, hubo un caso de éxito, pero también tenemos que admitir que Alemania tiene grandes problemas con la WFD, que es su nivel más alto de control. Y aquí puedes ver en rojo todos los sectores con aguas subterráneas que no están llegando a sus valores límites para la contaminación de aguas subterráneas. Este es el ejemplo de mi tracto. Aquí ves el modelo azul, esta marcación azul de esta gráfica, que sería la parte de suministro que viene de la parte subterránea. Eso es importante, pero es contaminado. ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué aún está contaminado, mismo con tantos años de legislación y control? Tenemos muchas respuestas para eso, pero la más importante sería que nosotros y la WFD no estamos siguiendo con el principio de gestión integrada de los recursos hídricos, y esto sería en el sentido europeo. Tenemos un otro sector que sería una política de agricultura que determina cómo esas tierras son gerenciadas y no tenemos mucha interactividad con esas políticas. La mayoría de la contaminación que ves en rojo viene de la agricultura y del norte de Alemania, principalmente sería desechos que vienen de una producción de ganado muy intensa. Ellos tienen este problema. Y también existen éxitos, pero admitimos que aún tenemos un largo camino que seguir. Me gustaría referirme a un evento que sucedió hace 2 días, y esto sería una respuesta a esto, quizás en un ámbito nacional de Alemania, porque la WFD no sería revisada hasta el año 2027. Ella sigue, aún muchas personas critiquen, pero es decir, las personas solicitan su revisión, pero aún así fue un gran esfuerzo del ministro del Medio Ambiente de Alemania junto con otros directores para determinar estrategias hídricas, que fue publicada hace poco en Alemania. Pero acá resumí los principales puntos, los principales 10 tópicos estratégicos de esa estrategia nacional de Alemania.
Y acá es un intento que tenemos para tratar, para usar el lago del mar de otra forma. Aún tenemos que crear más concientización con los ciudadanos y otras instituciones porque es muy importante esa concientización. Tenemos también que desarrollar infraestructura. Inversiones en infraestructura es para el futuro, pero quizás no sabemos qué esperar. Entonces tenemos que encontrar una manera de revisar esa infraestructura y también mejorarla. Y también sé que hay que enfocar también en la economía circular como parte de la gestión hídrica, o lo contrario puede ser, y evitar algunos de estos nuevos microcontaminadores y también intentar adaptar la tierra para la planificación urbana, para desarrollar la idea de gestión sostenible del agua y por último y no menos importante, fortalecer administraciones. Y este esfuerzo, acá tenemos este énfasis que estamos trabajando mucho, sistemas de información, pero aún tenemos interactividades complejas entre la disponibilidad hídrica por una parte y el impacto del cambio climático y todo relacionado al agua. Necesitamos de más conocimiento y más trabajo y el punto 10 enfoca nuestro panorama de hoy, que es una manera de conectarnos de una manera internacional, juntar nuestros esfuerzos con los otros para solucionar nuestros problemas de una manera integrada y también de una manera de cooperación. Y estoy muy contento de que este punto esté acá, porque es algo muy, muy importante para todos. Y de una manera muy rápida, en el poco tiempo que tengo, intenté mostrarles y espero que ustedes hayan entendido todo y caso tengan dudas, preguntas, estaré muy contento de responderlas en estos momentos de preguntas y respuestas. Y acá tenemos una visión del REN que está al sur de Colonia. Muchas gracias a todos. Gracias, Lars, por su presentación. Agora vamos passar a palavra. Ahora vamos a pasar la palabra Que possui graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Goiás, mestrado e doutorado em maestría y doctorado en Ciencias y Técnicas Ambientales por la Universidad de París en Francia. Actualmente es profesora adjunta de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, la UERJ, y directora de Gestión de Aguas y Territorios del Instituto Estadual del Ambiente de Río de Janeiro. Ha trabajado en el sector de política, planificación y gestión de aguas, gestión participativa de cuencas hidrográficas, economía de recursos hídricos, gestión ambiental, planificación del territorio, gestión integrada de riesgo de desastres naturales y cambios climáticos globales, vulnerabilidad y adaptación. Con la palabra, profesora Rosa. Buenos días a todos y todas. Es un placer estar acá. Me gustaría agradecer la invitación a Ana, la persona de Giselle, Humberto y Renata Maranhão. También quiero agradecer a la profe Agua, al profesor Jefferson Nascimento y al ITT, la persona de Alexandra y Lars. Voy a intentar en 30 minutos hacer un panorama para gerenciamiento integrado de recursos hídricos en Brasil. Voy a empezar haciendo un diagnóstico rápido de la perspectiva de seguridad hídrica, aprovechando una idea del Sergio. Me gustó la forma como él presentó ese diagnóstico. Y voy a empezar hablando de la disponibilidad aquí para Brasil. Realmente Brasil tiene mucha agua. Es un país que más tiene agua dulce del mundo, una disponibilidad hídrica superficial muy grande, pero muy concentrada en la parte de Amazonía y tiene una región semiárida, donde llueve menos y hay menos disponibilidad de agua en función de otras características como el suelo. Y hay muchos acuíferos, hay una riqueza muy grande de aguas subterráneas, llueve mucho, pero realmente tenemos más agua donde hay menos gente. La población brasileña hoy, más o menos 213 millones de personas, ella está concentrada a lo largo de la costa
justamente donde la disponibilidad hídrica es más pequeña. Es importante ver que además de la disponibilidad hídrica natural, Brasil tiene mucha agua guardada, reservada. Aquí pueden ver ustedes, pueden ver acá en amarillo, perdón, en naranja, son aguas reservadas, son reservatorios, y en azul los ríos naturales. Y a la derecha pueden ver un gráfico donde la característica de Brasil, además de tener mucha agua reservada, en buena parte como los reservatorios sin generación de energía, en el restante del país, la reserva prácticamente hecha por el sector eléctrico. Este mapa muestra una parte naranja más clara, muestra que el aporte más grande en relación a agua reservada en Brasil viene del sector eléctrico, pasando por un diagnóstico de la perspectiva de la seguridad hídrica, de las 4 dimensiones que fueron adoptadas por el Plan Nacional de Seguridad Hídrica. La primera dimensión es la humana, donde suministrar eso es más complejo en este contexto de subida de la demanda y condiciones climáticas. Este mapa muestra los puntos de captación para el suministro humano. Pueden ver que hay una concentración muy grande en la parte sudeste a lo largo de la costa. Y hay una característica muy importante de que 48% de la población brasilera, ella depende de sistemas integrados. Y hay una parte importante de la población que viven en regiones que dependen de países vecinos, como la parte metropolitana de Río de Janeiro, que toma agua de la cuenca de Paraíba Sur. Y en términos de asistencia al agua, tenemos una cantidad muy importante, 95% de la población usa un servicio de agua potable segura, y esto también incluye una intermitencia del servicio, también la calidad del servicio, que no fue considerado. Una segunda dimensión llamada por el Plan Nacional de Seguridad Hídrica de Ecosistémica es el tema del control de la contaminación y calidad del agua. Y como no voy a tener tiempo, voy a mencionar solamente la contaminación de origen orgánico, que desafortunadamente en Brasil es la principal fuente de contaminación. Bueno, en Alemania esto ya fue mejorado, en Europa en general, y ya está en la segunda fase de generación de problemas y gestión integral de recursos hídricos. Nosotros aún tenemos problemas básicos en términos de esta parte, y más o menos 63% del alcantarillado es recolectado y más o menos 51% es la mitad que es tratada. Bueno, pueden ver que una vez más en estos mapas, me encantan estos mapas, estos informes de coyuntura de ANA, que son muy interesantes, son muy didácticos. Ustedes pueden ver que cuanto más fuerte está el color, más problemas hay de contaminación de origen doméstica que tenemos en Brasil. Y hay una concentración muy importante en regiones metropolitanas. En Brasil hay varias, justamente como Río de Janeiro, que son pocos cuerpos de agua que aún tienen calidad que sea más de 3. Normalmente es fuera de clase, fase 4 no es. En relación a la dimensión económica, tenemos varios otros usos de agua. Y esto realmente es un potencial de conflictos. En verdad, la gestión de recursos hídricos es una gestión de conflictos. En la izquierda, para que vean de una manera rápida, el crecimiento de captación de agua por diferentes sectores. Ahí está la parte al lado, porque no está en los otros sectores. Y en relación a la parte de retirada, Brasil sigue una tendencia mundial. El principal es el suministro humano. En relación a los otros usos, para que tengan la idea y la presión de las diferentes demandas en el territorio,
En la izquierda son las captaciones industriales. Pueden ver que hay una concentración importante en la costa y también en la parte interior de la región del sudeste y del sur, pero está en todo el país también. Y a la derecha, agricultura de irrigación. Esta sí ha avanzado mucho en la parte centro-oeste y está avanzando también en la región de Amazonía. En relación a los conflictos, me gustó esta diapositiva que lo tomé prestado de Sergio. En relación al potencial de irrigación de energía hidroeléctrica, que son los conflictos más comunes, hoy mismo la Cámara Técnica del Consejo Nacional de Recursos Hídricos será tratado un conflicto entre irrigación y generación de energía en la cuenca del río San Marcos. Es un conflicto potencial, diría yo, más importante. Atención, resiliencia. Vamos a concentrarnos en crisis hídrica. Brasil ha vivido sequías. Quien ya trabajó con esto a 30 años atrás, siempre ha escuchado que sequía era un problema principalmente en la región semiárida brasileña. Está en la gran parte del Nordeste y Minas Gerais. Solo que sequías recurrentes han llegado a varias metrópolis, en São Paulo en 2014, Río de Janeiro, Belo Horizonte, que fueron amenazados también. Ahí logramos problemas de llegar a la población, después tuvo Brasil, ahora Curitiba, es decir, hay varias metrópolis que antes no tenían ese problema y ahora con esta crisis ahora ha existido unas sequías que no están dentro de una normalidad. Aún los factores trópicos sean la principal causa, la vulnerabilidad de la población relacionada a los factores antrópicos. Ahí se genera esto y hay una nueva camada de estrés que pasa a ser importante, es algo para la crisis hídrica. Las sequías en Brasil han llegado en toda la región y como muestra este gráfico de informe de coyuntura de ANA, es cíclico. Esto cambia de lugar y empieza, va caminando. En este momento tenemos una gran sequía justamente en la cuenca del río Paraná y llenas en la región amazónica. Las llenas y las secas son cíclicas y desafortunadamente frecuentes y más recurrentes. La cuenca, que es la cuenca que más me gusta, y más trabajo, perdón, desde 2014, el aporte medio de agua ha sido abajo del promedio que fue calculado desde los años 30. Realmente existe un periodo de más sequía desde el año 2014. En relación a las inundaciones son muy frecuentes. Estos son problemas tradicionales que en casi todos los sectores urbanos en Brasil hay llenas más grandes como esta en la región de Amazonía. Hablando muy rápido del modelo de gestión de recursos hídricos que fue introducido por las leyes de aguas en Brasil. Brasil tiene una característica en tener el dominio de aguas, el doble, perdón. Tenemos las de los estados y por la otra parte de la federación. Tenemos dos niveles de sistemas de gestión, dos niveles de reforma. Para crear un sistema de gerenciamiento de recursos hídricos en Brasil, necesitamos de una legislación e instituciones federales y también legislaciones e instituciones de los estados. Además de esto, como voy a mostrar, han sido creados otras instituciones para las cuencas hidrográficas. Este mapa muestra que Brasil tiene una singularidad en tener estos dos niveles, que es una pregunta que me gustaría de hacer para Lars. Alemania es una federación más consolidada que la brasilera, pero creo que no existe este problema de dos niveles como tenemos en Brasil. Y el ritmo de aprobación de las leyes de aguas en Brasil fue muy peculiar porque no empezó por la ley federal, empezó por el estado de São Paulo, donde todo empezó, y esto fue pasando por todo el país.
Y en 1997 ahí tenemos la ley de las aguas y bueno, todo el país y todas las unidades de la federación, hasta eso, para que tengan todas sus leyes. El objetivo de las leyes de aguas, tanto federal como de los estados, podríamos resumir como seguridad hídrica, asegurar agua en calidad y cualidad para el futuro o actualidad y los diferentes usos, el uso racional y la gestión de riesgo de eventos extremos. Yo destacaría sequías e inundaciones. Es una diferencia importante en relación a la parte europea, a las estrategias europeas, donde la intención del buen estado, ellos tienen ahí una atención ecosistémica allá que es muy, muy fuerte y que no está no es el objetivo claro de nuestra legislación. En relación a los fundamentos y principios, yo no voy a tener tiempo de hablar de una manera más detallada, pero lo que puedo dejar bien claro es que todos los principios y fundamentos de todas las cartas de Dublin y los diferentes documentos de organismos internacionales que han pasado a defender el gerenciamiento integrado de recursos hídricos están presentes en nuestra ley. Y la novedad es reforzar el uso múltiple del agua, introducir la cuenca hidrográfica a la comunidad para planificación y gestión. Obviamente, la gestión participativa ha venido de manera fuerte, integrada también, descentralizada, justamente para que sea posible crear organismos de cuencas y también una mayor diferencia en relación a nuestras prácticas sería la introducción del agua como un valor económico y eso traduciéndolo por el cobre del uso de agua. Las leyes han introducido 5 instrumentos, pero en verdad los instrumentos de gestión no son solamente estos. Algunos estados han añadido de manera formal otros instrumentos. Yo leo que todo lo que se hace, todo lo que existe para cuidar y para que logremos llegar a los objetivos de las leyes y del sistema de gerenciamiento, para mí son instrumentos. Yo considero el marco regulatorio, la fiscalización y todo eso como un instrumento de gestión también. En relación a la organización política institucional, podría resumir con algo muy popular que se dice: tenemos que hacer barba, cabello y bigote. Pocos estados tenían una entidad gestora y la idea del nuevo sistema de gestión era, además de tener entidades de recursos hídricos como ANA, que fue creada después de la aprobación de la Ley de las Aguas, y esto sucedió en otros estados también, que está vinculada a un brazo político, nuestra Secretaría del Estado, a un ministerio. La gran novedad fue la introducción de comités y agencias de cuencas, inspirada en la experiencia francesa, y voy a hablar un poco más en relación a esto. Lo que sucede es que en función del doble dominio y la adopción de la cuenca hidrográfica como algo de gestión, nosotros creamos 2 situaciones en Brasil que tienen diferentes niveles de complejidad. En las cuencas, perdón. En las cuencas donde tenemos solo aguas estaduales, la gestión es más simple, y donde hay el doble dominio, como São Francisco, la gestión es más compleja. Ahora voy a hablar de un panorama de las prácticas. Una cosa es la propuesta de la ley, la otra cosa es lo que estamos haciendo en realidad, en la práctica. He mencionado de una manera rápida que prácticamente no existía órgano gestor en Brasil, solo São Paulo y Río. Fue necesario crear entidades gestoras. Yo les daría destaque a la entidad del estado de Ceará, la COGER. Ceará tiene un destaque porque él se ha diferenciado mucho de este modelo de inspiración francesa, que está enfocado en el comité / agencia, cobros y plan. Y
Él tiene toda una característica de centralizar los cobros y también ser gestor de la infraestructura hídrica, pero yo considero hoy la COGER como entidad del Estado más capacitada y más fuerte de todo Brasil. Hay otros también muy importantes, pero Ceará es un destaque. Importante informar que existe y puedo decir que la gestión de aguas en Brasil está entre antes y después de ANA, porque la Agencia Nacional de Aguas ha hecho una diferencia muy grande, porque primero creó una capacidad técnica institucional que no existía antes en el país. Hay una dirección que tiene un mandato y esto es bueno porque protege un poco las decisiones de la institución y eso es lo que deseamos que siga de esta manera. Y ANA tiene la densidad más grande, la técnica, en capacidad técnica del país. No en número, pero el concurso de ANA puede elegir personas muy capacitadas, además de los comisionados y los funcionarios. ANA, además del sueldo de su personal que es pagado con recursos del presupuesto de la Unión, ella cuenta también con los recursos de los cobros por el uso de agua del sector eléctrico, que desde en 2016 fue 422 millones y bueno, y espero que y las nuevas atribuciones que la ANA ha recibido, hay un destaque importante en ser el regulador de los reguladores en el sector de abastecimiento básico o suministro básico. En relación a los estados, podemos decir que hay un mosaico, tenemos de todo. Hay un estado como Ceará que tiene una entidad muy fuerte, tenemos estados muy avanzados también como Minas Gerais, Sao Paulo, Río de Janeiro, que ya tuvieron una gestión de aguas más fuerte y fue un poco perjudicada, pero aún tiene un equipo que se dedica a esto. Algunos estados que han creado las entidades, pero no les fue bien y muchos estados aún no tienen una entidad gestora de la administración indirecta o una secretaría, nada parecido. Y por ese motivo, ahí tenemos dos niveles donde tenemos la ANA implementando esa gestión en cuencas interestaduales y las entidades gestoras o que tengan la responsabilidad de gestión de aguas en los estados implementan su sistema. Esto fue bueno porque les dio rapidez al proceso, pero creó problemas que voy a mencionar en mis reflexiones finales. Bueno, voy a hablar de una manera muy rápida y les daré una idea. Tenemos una cantidad muy grande de comités de cuencas en Brasil. Comités de cuenca son partes participativas que reúnen representantes del sector público, de los usuarios, de la sociedad civil y también que tienen atribuciones muy importantes para los recursos hídricos y yo destacaría en primera instancia de conflicto, aprobar el plan de cuencas, aprobar los valores y criterios de cobros y también parando en esto son atribuciones muy importantes. Y en este total, en esa cantidad tan grande de comités, solamente 15% de ellos tienen un brazo técnico operativo por intermedio de una agencia de cuencas o parecido. Este es un indicador de límites de actuación, porque un comité de cuencas sin un apoyo técnico operativo mínimo, que debería ser fuerte, él no logra cumplir con sus funciones. A cobrança também é instrumento. Los cobros también son un instrumento que tuvimos mucha esperanza de que haría una diferencia muy grande en la gestión de recursos hídricos, pero considero que el cobro hoy es muy tímida en relación a su capacidad verdadera. Sumando el acúmulo de cobros da menos de 500 millones de reales, según el informe de coyuntura de ANA de 2018, y se hará una vez más, solo en 2018, él recaudó 161 millones y tiene más de 1.000 millones de reales acumulados desde el comienzo de los cobros. Eso sin mencionar
el sector eléctrico, que esto permite tener estos programas y cumplir esta función. En problemas al nivel que fue más grave y que ha mejorado mucho en los últimos tiempos, pero aún es un problema, principalmente para dar más fuerza a estos cobros y obviamente la esperanza que teníamos que los recursos a los cobros podrían mejorar de una manera importante la implementación de los planes de cuencas, aún tiene que ser más trabajado. Bueno, en estos dos mapas da para ver dónde están los cobros instituidos por ANA y los comités interestaduales, y en la derecha están los cobros de los estados. Pueden ver que es muy limitado el territorio. Planes. Bueno, hoy tenemos una buena experiencia en la elaboración de planes. Son más de 228 planes que han sido hechos en cuencas de los estados y 12 interestaduales. Significa que gran parte de los comités tienen planes, pero de nuevo, volvemos al problema del comienzo, que tienen un bajo nivel de implementación. Los planes en Brasil, a lo contrario de los planes franceses, imagino que en Alemania también son planes que no son vinculantes. Es decir, no hay obligación de aquella institución que es responsable por una determinada acción en implementar. Y sería importante que hablar un poco de esto. Muchas críticas han sido hechas en relación al proceso de planificación, pero han evoluciones importantes y muchas cosas aprendidas en relación a diagnósticos más objetivos y planes de acción más fuertes. Pueden ver que gran parte del territorio brasileño tienen un plan. Vamos a ver las outorgas. Lo que podemos decir es que salimos de un mundo de una gestión por usuarios, porque en verdad no existía un control del uso de agua. Era una cosa muy buena del sistema, es que hoy se conoce gran parte de los usuarios, los principales, dónde están, cómo ellos usan el agua, y gran parte de ellos están regularizados. Este infográfico de Ana es fantástico. El tamaño de la pelota es la cantidad de outorga y tenemos acá la cantidad de outorga, siendo acá 200.000, y la otra parte tenemos el tiempo, a lo largo del tiempo. La marcación por estados, después ver después, fue en el año de inicio, de emisión de esa outorga. Pueden ver que São Paulo fue primero, y Ana tiene una actuación muy importante en eso. Acá están las outorgas en este mapa. Bueno, lo que podemos hablar es que la outorga en su práctica se transformó en algo que funciona bien. Hay restricciones donde la falta de agua y por eso fue inventada, entre comillas, la alocación que la hay, pero sigue el mismo principio. Algo muy importante que considero un avance importante en esta organización de la gestión en Brasil es la gestión de crisis. La ANA tiene una sala de situación y salas de crisis, y hoy existe la sala de situación también para los estados, además de monitorear las sequías. No es más el Nordeste, compensó en el Nordeste, pero existe hoy una buena parte del país, incluso en el estado de Río de Janeiro. Y ANA, junto con los estados y los comités, ha tenido un trabajo muy importante en la gestión de crisis. Yo misma trabajé en eso. Fue un colectivo muy interesante de un trabajo anterior. Indo para las reflexiones, porque no sé cuánto tiempo más tengo, yo creo que 7 minutos, y mis reflexiones son muchísimas. Lo que me gustaría de concluir es que si vemos la gestión de recursos hídricos en Brasil a 30 años y ahora, la diferencia es muy grande. Si logramos muchas cosas. Es impresionante en relación a nuevas prácticas de gestión, movilización social,
el Comité de Cuencas, consejos y asociaciones de usuarios, el fortalecimiento institucional y muchos estados, y principalmente en el ámbito de la federación, que no existía porque era solo una secretaría del ministerio. Y algo que llama mucho la atención en relación de conquistas y logros son las bases técnicas de gestión. Cuando yo hice mi tesis de doctorado, a 2 décadas, era muy difícil tener datos, informaciones, eso no era consolidado. Hoy existen bases, pero bases técnicas de gestión, pero también estos datos han sido más trabajados, se han transformado en información y produciendo conocimiento a servicio del proceso de decisiones. En este punto tenemos que destacar a ANA en algunos estados que empezaron a hacer eso. ANA ha hecho un trabajo muy grande en esta parte de consolidación de estos aspectos de base técnica y de transparencia y también en crear mecanismos como el informe de coyuntura, que realmente logra hacer la rendición de cuentas en relación a la gestión de recursos hídricos. Cuando vi que Lars comentó que la parte de información tiene que avanzar en alemán, yo dije, wow, tenemos mucho que hacer. Los resultados son más positivos porque hoy conocemos mejor los problemas y las prioridades de gestión. Y diría yo que las crisis hídricas del 2014 para acá han presentado una visión más estratégica para la gestión, que en un tiempo, diría yo, fue un poco volcado para el proceso, para construir planes, vamos a implementar los cobros y el concepto de seguridad hídrica y el Plan Nacional de Seguridad Hídrica para el ámbito de los estados y de cuencas ha dado más propósitos para la gestión. Me gusta mucho esto porque esto nos lleva a hacer resultados más claros y finalísticos, y la capacidad desarrollada para la gestión de crisis hídricas es considerable y tendrá que ser más importante. Viendo los problemas de la cuenca del río Paraná y también del río Amazonas. Ya he mencionado eso, que realmente en términos de conocimiento en relación al agua y uso y orientación estratégicas, y los resultados son impresionantes. Ahí viendo el antes y el después, y todo esto está ahí, puede ser muy accesible para todos, que tiene un sistema nacional de recursos hídricos muy interesante, el de ANA, y diría yo que yendo a resultados más finalísticos, podríamos decir que esos resultados son más modestos. Avanzamos mucho en relación de base de gestión y procesos, pero los resultados son muy pocos en términos de protección y recuperación de recursos hídricos, pero existen muchas experiencias muy importantes, como la locación de Ceará, y que ANA también implementa en varias partes. Pueden ver acá en el mapa en la derecha la cuenca PCJ, que tiene una experiencia muy interesante de recuperación de calidad de agua. En Río de Janeiro también, el Comité de Cuencas estuvo ahí para la recuperación de la laguna de Araruama, la gestión colectiva de crisis hídrica para la cuenca de Paraíba do Sul, y obviamente las iniciativas de Empaer, la Agenda Verde para la Agenda Sur, que está como pagos de servicios ambientales, soluciones basadas en la naturaleza y protección de los manantiales en general. Aún siendo estudiados, pero son experiencias promisoras e importantes como complemento para la infraestructura hídrica. Ceniza. Desafíos en mis últimos minutos. Primero, creo que crear tantos comités de cuencas sin la garantía de apoyo técnico operativo realmente es un problema. Y se creó un problema. Esto sucedió porque, al contrario de ANA, que aprendió rápidamente con Paraíba do Sur, tenía que llegar a las cuencas de los estados con un paquete listo, el paquete de regularización de los usos, planes, cobros, agencias y el comité como parte de este paquete. En los estados esto no sucedió.
esto termina creando muchos comités que hoy están imposibilitados en cumplir con su atribución. Como he mencionado, mucha confianza en los cobros, mucha confianza en los cobros. No hubo voluntad política por parte de muchos que tomaban decisiones en el momento de llegar y cobrar, hacer una cobranza seria. Los planes de cuencas fueron muy importantes para conocer los problemas, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que ellos sean más implementados. El sistema de información tuvo un avance muy grande en ANA, en el ámbito federal, pero no tenemos eso en gran parte de los estados. Eso es difícil. Y podemos ver que hay una baja integración entre los instrumentos de gestión. Bueno, alocación de agua. Al mismo tiempo que ya fue la novedad más grande, además de la otorga que nos llevó a conocer mejor el uso y los usuarios, la alocación de agua, la que es negociada, realmente presentó muchos avances para la gestión de recursos hídricos, pero pienso que tenemos que avanzar mucho más en diferentes aspectos de la alocación. Incluso hay un informe muy interesante de la OCDE que se dedica a este tema. Y quiero registrar acá como investigadora y el miedo que tengo en relación al proyecto de leyes de mercado. Yo en este momento en el país como investigadora tengo muchas dudas y creo que no estamos preparados para eso. Grandes desafíos de gobernabilidad. Voy a colocar esto como 3 puntos que pienso que son los más centrales para que avancemos en la implementación total de un gerenciamiento integral de recursos hídricos. Este modelo inspirado en São Paulo, que se inspiró en Francia, para mí no es adecuado, ni en la región de Amazónica, ni el semiárido brasileño. Yo pienso que el modelo implementado y perfeccionado por Ceará como una experiencia muy exitosa para el semiárido brasileño. En la región de Amazonía tenemos que pensar aún en ese modelo y una estrecha integración con la gestión ambiental, porque allá no hay cómo separar los dos sistemas, como es en gran parte del país. Y entiendo que tenemos que enfrentar esto. Yo pienso que existen otras formas de gestión participativa. No veo que hay que crear comité, agencia, implementar cobros, por ejemplo, en la región de Amazonía. Y acá el principal problema que pienso que es de la gestión de Brasil, que es la complejidad de la gestión de cuencas interestaduales. Esto fue discutido para el proyecto de ley, hubo muchas polémicas, y ahí el Cedrais, que fue el último relator, terminó que retiró esto, y pienso que en cuanto no tengamos reglas establecidas de armonización y de gestión realmente integrada entre aguas, no vamos a avanzar mucho más en la gestión. Y como estas reglas no existen, existe incluso una propuesta de diálogo, y esto fue un estudio del Banco Mundial, solicitado por ANA y el Ministerio del Medio Ambiente, que hace la proposición de una ley complementaria para aclarar lo que hacer en diferentes circunstancias cuando no hay o cuando existen conflictos en esos niveles. Yo presencié esto, un conflicto entre el Río y São Paulo, y bueno, en cuanto no existen esas reglas, solo existe una solución, que es presentar, negociar y hacer pactos. Y esto es muy difícil. El rol de ANA es central. Hay una experiencia importante con el plan de cuenca del río Paraíba del Sur en este pacto. Y yo creo que mi tiempo ya se terminó. Estoy terminando. No creo en esa gestión. Si las entidades gestoras fuertes, este es un problema en el ámbito de los estados, es un problema grave que tenemos que solucionar y enfrentar. Yo sé que ANA tiene la progestión y otros programas que van en ese sentido, pero pienso que tenemos que garantizar que el Estado esté preparado y capacitado para asumir sus funciones de una manera más total y plena.
Yo creo que en relación a Ana quiero registrar, porque obviamente ella tiene un gran desafío de coordinación del sistema y de mejorarlo también. Quiero registrar la esperanza y el miedo de la comunidad de recursos hídricos en relación a sus nuevas atribuciones en la parte de suministro. Yo creo que por el hecho de que Ana es responsable por las agendas, ella logre integrar esa lógica de gestión de cuenca en el sector de suministro, algo que nunca ha sido observado pocas veces, creo, y posiblemente me gustaría que se fuera una competencia a más y que no ocurriera en detrimento del sector hídrico y del gran avance que logramos hasta el momento. Los ODS, diría que el último informe de Ana, él evaluó que Ana es quien hace el monitoreo del ODS 6 en Brasil. Brasil tiene un informe interesante y todo el año hay una actualización de estas métricas, los informes de coyuntura, y que fue evaluado y que la gestión integrada de recursos hídricos en Brasil de 0 a 100, ella tiene el promedio 6.3, que es muy, muy razonable, y yo comparto de esta visión. Bueno, y además que todo en el medio hay 500,000 presiones de cambios climáticos, de reflorestación y bueno, tenemos que seguir perfeccionando, seguir avanzando. Tenemos un medio copo lleno y un vacío. No podemos mirar los problemas. Y tienen que ver Alemania y Unión Europea, que hace parte de esto. Y la mitad del vaso lleno, 60% del vaso lleno, representa avances extraordinarios, pero aún así tenemos que tener eficiencia y para la complejidad de los problemas de los recursos hídricos. Y paro por acá y perdón por el tiempo que he tomado. Muchas gracias. Obrigado, Rosa, pela apresentação. Gracias, Rosa, por su presentación. En este momento voy a empezar con las preguntas para cada panelista, pero los dos panelistas pueden dar su opinión sobre la misma pregunta, caso lo deseen. Empiezo con Dr. Lares. Caso alguien tenga alguna pregunta. De aguas subterráneas muy densas. ¿Esta red de monitoreo está integrada con países de la frontera? Gracias. Es una pregunta muy interesante. La red de monitoreo es muy densa, sí es verdad. Tenemos un monitoreo de las agencias de aguas subterráneas y esas opciones son compartidas e integradas de una manera, de un programa conjunto. No está sucediendo ese programa conjunto aún. ¿Cómo Alemania trata con esa gestión de desastres en la gestión de recursos de agua hídrica integrada, como con lo que pasó en Mariana o en Brumadinho, o el desastre de Romania? ¿Podrías repetir, por favor, la pregunta? Tenemos muchos desastres acá en Brasil, en ciudades, y estos desastres parecidos con aquellos de Romania. La pregunta sería, ¿cómo Alemania trata con esa gestión de desastres en su gestión integrada de recursos hídricos? Bueno, hasta el momento estás hablando de diferentes desastres. El riesgo de llenas, que es algo muy importante, esas llenas rápidas. También encontramos un alto nivel de cooperación internacional en diferentes niveles de gobernabilidad. La sequía es algo que está apareciendo ahora en la estrategia hídrica que menciono, que es un problema específico que por primera vez ocurrió en estos primeros 5 años. Bueno, y Alemania está preparando también, se está preparando para eso es algo nuevo en Alemania. Y la otra cosa que sería el riesgo de contaminación. Acá tenemos un ejemplo que destacaste, donde tenemos planes muy avanzados para hacer el monitoreo de cualquier contaminación que venga de la industria
o hacer las cosas correctas. Por eso los sistemas de monitoreo son muy importantes, pero nunca estaremos 100% seguros y hay ejemplos donde ocurren esos desastres. Un ejemplo donde tenemos que prepararnos mejor y entender mejor los recursos hídricos y tener en relación a la previsión de desastres, quizás no sea suficientemente conectado a la parte hídrica, pero está empezando. Y están haciendo trabajos importantes también. Ok. El sistema educativo funciona para que el sistema de recursos hídricos integrado en Alemania. En el comienzo mencioné que quizás no haya sido tratado de una manera suficiente en la educación clásica. Aún tenemos la mayoría de los programas que son orientados por sector. Ahí tienes las clases de ingeniería que están enfocando en eso, la perspectiva de agricultura que está en otra perspectiva. Diría yo que los programas de maestría que ofrecen esa visión más integral son pocas. Y creo que tenemos que tener más, quizás una visión diferente en relación a la educación, pero lo que intentamos hacer es usamos los retos reales que tenemos en relación a la gestión basada en proyectos, juntando a los alumnos, el mundo académico con la práctica. Yo creo que esas interfaces son importantes para establecer el sistema educativo. Bueno, tenemos buenos ejemplos, pero la visión del sector aún está siendo dominante. Gracias, Lars. Muchas gracias. Las otras preguntas serán para la doctora Rosa. Rosa, me gustaría de preguntarte si existen posibles alternativas para mejorar los cobros por el uso de agua en Brasil. Sí, obviamente. Yo creo que el potencial de cobros en Brasil es mucho más grande de lo que cobramos hoy. Tanto en relación a los cobros que ya fueron implementados, los cobros pueden ser más significativos. En los últimos años hubo acréscimos razonables que nos quedamos mucho tiempo sin hacer más cobros. Como en otras cuencas, los cobros es un momento que testeamos la voluntad política, donde testeamos también si el agua está en la agenda política o no. Lo que ha sucedido es que muchas veces algunos estados le encantan crear comités, le encantan hacer un plano de cuencas, pero cuando llega la hora de los cobros, ellos tienen muchas dificultades y no logran superar esas dificultades. Diría yo que se necesita una buena movilización y tenemos que tener más efectos demostrativos. Hay algunas críticas a los procesos de cobros que dicen que tenemos que ser más eficientes para usar esos recursos. Sí, eso es verdad y eso está mejorando, pero entiendo que tenemos que defender mejor para qué sirve esos cobros y principalmente y dar ejemplos, demostrar la utilidad de esos cobros. Existen incluso un proyecto en estudio en este momento que hace la proposición de la integración entre el plan de cuencas y los cobros para integrar los dos, para que justamente los usuarios en la hora de la definición de los cobros puedan ver para dónde va el dinero y para qué servirá. Creo que estamos solo empezando con los cobros del uso de agua. Existen muchas cuencas que no tienen capacidad de cobros y ahí vamos a tener que pensar en otras cosas. Muchas cuencas en Brasil, los cobros no tendría fin, pero no es algo universal. Esa es mi opinión. Pienso que la última pregunta ya tiene que ver con esa respuesta. ¿Existen otras alternativas de inversión para el gestionamiento de recursos hídricos? Sí, tiene que haber, sí, porque mismo en un panorama optimista de cobros por el uso de agua, mucho más fuerte y significativa, este valor difícilmente, él nunca será suficiente para implementar
gran parte de las acciones previstas en los planes de cuencas. Ni en Francia fue así. Obviamente que necesitamos de otros recursos. ¿Y dónde vienen? Bueno, hay la compensación financiera que algunos estados pasan tras recursos hídricos como São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, y parte de esto, y principalmente es que necesitamos de otros sectores que hacen inversiones. No será el sector de recursos hídricos que financiará el sector de suministro, que tiene que ser financiado con financiación del fondo perdido, con recursos públicos. Y cobros también puede ayudar en eso, pero una parte más estratégica. Los comités de Río de Janeiro han decidido hacer inversiones en los planes municipales, ahí en proyectos también. Sí, debemos tener otras fuentes, porque caso no vengan otras fuentes, no vamos a llegar a la seguridad hídrica. En todo el mundo es así, los cobres tienen que ser algo que potencie eso, tiene que financiar acciones estratégicas, de efectos de demostración, y tiene que ser también algo que mejore para que vengan más, para que mejoren las financiaciones. Y solo hay una cosa: movilización, sensibilización y pactos. No hay otro camino. Rosa, la pregunta es la siguiente. Desafortunadamente en Brasil falta gestión y planificación de la expansión de las ciudades. ¿Cómo enfrentar? Viendo que existen ahí impactos directos a los recursos hídricos, erosión, inundaciones y otras cosas. Ese es uno de los problemas más graves que enfrentamos, porque en verdad nos quedamos haciendo un esfuerzo muy grande en la gestión de riesgo de inundaciones, cuando al mismo tiempo, como Brasil aún está creciendo, la población siempre solo se estabilizará en más o menos 2040 y los sectores de riesgo siguen siendo ocupados. Lo que pienso que es importante en el sector es que no basta gerenciar el riesgo. Tenemos que de alguna manera interactuar y actuar no es nuestra función, pero digo que tenemos un espacio para actuación. Voy a volver a mi experiencia donde la entidad gestora hizo un mapeo de sectores susceptibles a inundaciones y buscó maneras para que esos sectores fueran incorporados para que no fueran ocupados. Está el tema social. Nadie ocupa sectores de riesgo porque quiere. Es algo muy difícil de hacer porque involucra temas sociales y económicos, desigualdad en Brasil, que es muy grande. Ese es un problema que vamos a tener que trabajar, principalmente en la prevención, gerenciando también riesgos, así como la deforestación. Se hace un esfuerzo muy grande para plantar bosques en sectores estratégicos para los recursos hídricos. Sim, não, o barulho não era aqui na minha casa. La bulla no era en mi casa, perdón. Se hace un esfuerzo muy grande para plantar los bosques en sectores estratégicos para la protección de los manantiales, pero en cuanto a eso, la deforestación ha subido mucho en el bosque atlántico y en Amazonía también. Hay eso. No podemos solo querer secar el hielo o solucionar un problema. Necesitamos de más visión estratégica. En el sector de recursos hay que integrarse más. Okay. Una pregunta interesante para Lars, ¿no? Esa pregunta es interesante. Lars, ¿cómo los alemanes tratan con esas necesidades especiales de los recursos hídricos? Sí, con la expansión de las ciudades. ¿Cómo ustedes tratan eso? Con el crecimiento de las ciudades. Sí. La población de Alemania no está más expandiéndose tanto. Ya tuvimos
un crecimiento más estable. La expansión no es un gran problema, un gran asunto, pero en Alemania tenemos algunas edades que están ahí encogiendo. Y esto provoca problemas, porque si tienes menos agua en el sistema que el proyecto original, no será bueno para el uso. Tenemos problemas diferentes también, además de la expansión de las ciudades. Pero en general, la gestión hídrica en Alemania es una gran cuestión. Tenemos la necesidad de mejorar la actual provisión de agua, que es muy sensible al design urbano, y tenemos que acompañar esa gestión integrada. Yo quiero hacer un complemento al caso brasileño. Quiero decirle que la falta o la poca participación de los municipios y en relación a al gestor del territorio es el municipio. Esa es una lacuna. Ese es un vacío, es una parte insuficiente de participación que tiene un impacto muy grande en la cuenta. Entonces, para hacer cualquier cosa en relación a lo que ha dicho, necesitamos de un municipio activo y proactivo. ¿Aló? ¿Aló? Alô? Tá tudo congelado para mim. ¿Aló? ¿Aló? Está todo parado. Rosa, o Poleto que caiu. Você está... Rosa, Poleto se desconectó, se le cortó la llamada. ¿Acaso puedas ver las preguntas en el chat y hacer tus consideraciones finales? Sería interesante. Y después le pasas a Lars. Hay varias preguntas que, bueno, no dará tiempo de responder. ¿Cuántas preguntas más se pueden responder? La ideal sería que terminemos a las 13. En caso puedas hacer una consolidación en 5 minutos, sería interesante. Bueno, voy a aprovechar que yo creo que no hay muchas preguntas más. Para Lars le voy a hacer una pregunta. Lars, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho. Me gustaría que quiero hables un poco en relación al tema de la federación en Alemania y esa relación con la gestión de recursos hídricos. ¿Cuál es la división de atribuciones y responsabilidades a la gestión de recursos hídricos entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios también? Porque yo sé que son muy activos. Como lo he mencionado anteriormente, la Constitución alemana enfatiza mucho el principio de que vas de la parte inferior para lo federal. Lo que se hace en la parte inferior es hecho allá. Eso es algo muy importante. Tareas que necesitan de más involucramiento de otros niveles. Nosotros no tenemos la autoridad alemana de aguas como ANA, porque los temas de agua están en el ámbito local o regional. Y obvio que tenemos algunas excepciones, y si piensan en los ríos que cruzan más de un estado y el monitoreo, pero no en términos de implementación. Yo creo que esto va para el ámbito local o regional. Y lo mismo para el uso de aguas como hidrovías, en donde tenemos una agencia para navegación y gestión de hidrovías. Son ejemplos donde el nivel federal es importante. Y obvio que además de eso tenemos el nivel europeo. Tenemos la WFD europea, como que expliqué, que es más para controlar si los Estados miembros están implementando sus objetivos y esas medidas. No sería como un enfoque de implementación. O professor Poleto voltou, né?
Yo creo que el profesor Poleto volvió, ¿no? Yo tengo una pregunta para ti también. ¿Cómo son integradas en plataforma la consolidación de las informaciones del desafío de la efectividad práctica de los planes de vacunas, de cuencas en relación a la recuperación de aguas? En la práctica, pocos planes de cuencas son sistemáticamente monitoreados hoy. Incluso es algo que, uno de los puntos que han avanzado más últimamente. Ana ha creado un manual operativo, un guía operativo que se llama MOP, para avanzar en esto, pero entiendo que hay aún un espacio muy grande de esfuerzo para ser hecho para que se haga el monitoreo y después pueda perfeccionar el proceso de planificación de los recursos hídricos, porque el proceso de planificación es continuado y cíclico, pero el plan tiene que ser monitoreado. Incluso mestrando del POF Agua están trabajando con este tema, tanto con el monitoreo de planes de cuencas como o professor Fred, é isso mesmo. Pactuação, Hay un comité que tiene que ver impactación y una acción colectiva pactada con los comités de los estados. Esto sucedió en Paraíba del Sur en relación al proceso de planificación. Obrigado, Rosa. Gracias, Rosa. Vamos terminando, porque ya estamos ya con el horario. Caso su pregunta no haya sido respondida, el equipo está disponibilizando un chat para que as perguntas sejam o correos electrónicos para que las preguntas sean enviadas a los panelistas. Bom, bueno, antes de encerrar, gostaria de deixar alguns recados. Antes de terminar, me gustaría dejar algunos recados. Los participantes el participante que no acompañó algún contenido, que van a tener la posibilidad de ver en el canal de YouTube el segundo webinario el 17 de junio de las 11 a las 12:30, y los temas en discusión serían las experiencias de Costa Rica y de Colombia en gestión integral de recursos hídricos, estrategias y de los dos países para llegar al ODS6. En la primera mitad del webinar, Cristian Beer de la Universidad de Costa Rica hablará del caso de costarricense, y después Sergio Salazar de la Universidad Nacional de Colombia hablará de la experiencia colombiana. Los certificados serán emitidos después de la clausura del ciclo de ponencias en un certificado único. Me gustaría agradecer una vez más a la presencia de todos, la disponibilidad de los panelistas, la participación. Gracias a todos por la elaboración de un evento tan importante como este. Gracias a la coordinación por hacer este evento. Agradecemos a la presentación de todos y los aportes y hacemos la clausura de este webinar. Gracias. Pueden contactarme por las dudas que no han sido sanadas. Muchas gracias. Ana, muito obrigada. Gracias a Ana, gracias a la Profiac, gracias a todos. Aleluia. A gente pode conversar agora? Pode. Tem certeza que estamos só nós agora? Não sei, não sei. Ai, ai. Não sei, não sei. Não Estamos podemos. vendo? Não, Jefferson, Não podemos, ainda não. Ainda não. Ok. E nós estamos gravando também.